se había unido de la... Muchas gracias por estar presentes, gracias a los que también se van uniendo. Y pues vamos a dar inicio a nuestro webinar. Les recordamos, por favor, mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y pues siéntanse también en la libertad. Aquí en el mismo Zoom hay un chat donde pueden estar dejándonos sus preguntas que tengan acerca de este webinar, para que nuestros expertos que el día de hoy nos acompañan nos puedan ayudar contestando. Igual también si tienen ya preguntas desde este momento, igual también las pueden ir dejando por el chat. También nos gustaría saber si nos ayudan diciéndonos de qué parte de la República nos están escuchando y se están uniendo a este webinar. Muchísimas gracias nuevamente y vamos a dar justo inicio a este webinar. Protocolos anti-COVID en escuelas. ¿Cuál es el rol del padre de familia? Y claramente pues va dirigido a padres de familia, pero también a personal docente, y staff, justamente porque es un tema de interés. En este webinar se van a tocar aspectos muy importantes sobre el regreso a clase seguro y cómo los padres de familia van a jugar un rol activo en los protocolos anti-COVID de la escuela. Por principio, el objetivo es justo concientizar sobre este rol que van a tener los padres de familia en el éxito de los protocolos y medidas anti-COVID de la escuela. Va a ser un tema muy importante a tratar. Y claro, si eres padre de familia, ¿cómo puedes ayudar a mejorar la seguridad de estos protocolos? ¿Y qué debes cuidar o exigir de estos mismos? Tanto a la institución como del lado de padres de familia e hijos también. Cómo poder apoyar para que este regreso a clases pues sea un regreso a clases lo más seguro posible. Sí, también nos acompañan personas de staff escolar, también qué tan importante es involucrar a los padres de familia en estos protocolos anti-COVID y en qué parte del protocolo deben de estar involucrados. Así como qué puede ocurrir si no se hace y si no todos nos ponemos ahí de acuerdo para el tema de los protocolos anti-COVID. Sobre los participantes, pues justamente también buscamos generar las dudas, que pregunten a sus escuelas qué se están haciendo para mantener a sus hijos seguros y que se observe la falta de preocupación y elaboración de protocolos débiles en caso de tenerlos y que caigamos en cuenta que las medidas en las cuales confían a veces son las menos efectivas, ¿no? Por eso es muy importante este tema a desarrollar. Y el día de hoy nos acompañan expertos en la materia que nos van a dar su punto de vista y además de su punto de vista toda la parte de la experiencia en la cual han estado trabajando estos meses de la pandemia, sobre todo en estas dos empresas muy importantes. Por principio de cuentas, me gustaría presentarlos. Nos acompaña Carlos Chang Guizar. Él es especialista en desinfección sustentable y él es fundador también de Espacio Bioseguro. También nos acompaña la doctora Yolanda Pérez Reyes. Ella es experta en desarrollo de programas de control de infecciones y fundadora de CEIVAC. Y también nos acompaña Paola Garza Villafuerte, que ella es bióloga experimental, experta en inmunología. Pues muchísimas gracias a nuestros expertos por acompañarnos el día de hoy. Les damos la bienvenida. La verdad es que es un placer tenerlos aquí con nosotros y contarles que ellos se han dedicado en este tiempo de la pandemia a recabar toda información acerca de lo que pasa en ella, de lo que hemos venido viviendo, del desarrollo de la misma, de cómo se adaptan estos protocolos, pues sí, para no solamente entornos escolares, sino también entornos laborales. Y pues en realidad todo su punto de vista, toda su experiencia nos va a ayudar para poder contemplarlo hacia este regreso a clases. Comentarles que tanto CEIVAC como Espacio Bioseguro, que son estas dos empresas dedicadas a esta parte del tema de protocolos, ya tienen experiencia con empresas como Urban, ¿no? Que Urban es esta empresa de transporte de personal, en la cual tuvieron la oportunidad de poder asesorarlos y generar protocolos anti-COVID. Igual también CLIP, con Grupo Aduanal, Grupo Inmobiliario, ámbito también de la construcción y textil. Y también, pues básicamente se ha entrado también a la parte de cursos especializados para maestros, para docentes. Igual también se están dando hoy en día cursos por parte de CEIVAC, también Espacio Bioseguro. También anteriormente habíamos tenido otros webinars. Estas sesiones igual también para maestros y para
directores dentro de las escuelas, ¿no? Y muchísimas gracias a los tres por acompañarnos el Que día de hoy. según nos dijeron de ese curso. Recordamos, por Bueno, favor, de mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Por favor, si nos ayudan, esto para la correcta realización del webinar. Muchísimas gracias. Cualquier duda, les reiteramos, la pueden dejar en el chat que viene también aquí en Zoom, para que también igual nos puedan ir comentando de dónde nos visitan o cuáles son las dudas que tienen. Y bueno, por principio de cuentas, me gustaría preguntarle justo a nuestros expertos, Paola, Yola, si nos pueden ayudar. ¿Por qué la comunidad entera debe estar comprometida con un buen protocolo anti-COVID? Pues claro, en las escuelas. ¿Y qué tan importante es el rol de los padres de familia en estos protocolos? A mí me gustaría comenzar, pero les voy a compartir pantalla porque les preparé unas pequeñas diapositivas. Son poquitas, no se me vayan a espantar. Pero lo que sí quiero me gustaría mucho saber, si nos pueden poner por ahí en el chat, quiénes de aquí son padres de familia y quiénes de aquí son parte del staff escolar, para que también sepamos un poquito todo esto y también saber de qué estado de la República nos acompañan, porque hay variaciones importantes para ciertos estados. Y en lo que nos van poniendo toda esa información en el chat, a mí me gustaría comenzar por responder la pregunta que nos hace Josué. ¿Qué tan importante es que toda la comunidad se comprometa, uno? Y dos, ¿por qué los padres de familia juegan un rol importante? Desafortunadamente en una pandemia, controlando un ambiente, no podemos controlar todo lo que está fuera de ese ambiente. Y en una pandemia, todo lo que pase intramuros en una escuela puede repercutir extramuros. Y aquí yo les quiero presentar puntos clave que para mí me parecen importantísimos acerca de qué es y en qué debe colaborar el padre. Primer punto en el que he notado mucha confusión en toda la población. El hecho de que el gobierno ha semaforizado el manejo de la pandemia, creo que causa un poco de confusión. Yola, ¿qué significa el semáforo y qué significa que ahora ya pasamos a verde? El semáforo establecido, el semáforo epidemiológico para esta pandemia simplemente significa disponibilidad de camas. Si nuestro sistema de salud no se encuentra rebasado para atender a las personas que se enferman. Una vez que el semáforo va pasando a naranja, amarillo y luego verde, significa que hay más camas para poder atender a más infectados. O sea, ya te puedes infectar porque ya te puedo atender. Pero jamás en la vida la semaforización va a significar que la pandemia se erradicó ni que ya ganamos esta batalla. Semaforización simplemente hay camas para atenderte. Entonces, Yola, ¿cuándo vamos a ganar esta batalla? Bueno, pues vamos a ganar esta batalla cuando el 70% de la población mundial se encuentre vacunada. Para México el 70% son 80 millones de personas aproximadamente. Actualmente tenemos un esquema de vacunación completo solamente para el 10.5% de nuestra población, aunque hay personas que ya tienen su primera dosis. Pero aún así, recordemos que esto no es un logro de México. Tenemos que lograr que todo el mundo esté vacunado al 70%. Entonces, el semáforo no nos permite bajar la guardia porque la pandemia no está erradicada, porque vamos a seguir viendo infectados y muertos por COVID-19 y hay una diferencia entre estar en semáforo verde y haber erradicado la pandemia. Por otro lado, por ahí otro punto que tenemos que entender para que los padres también estén conscientes de lo que va a suceder una vez que abran las escuelas es la escuela hace que esta enfermedad sea más fuerte, que llegue a más personas o no. La escuela no tiene un factor fundamental para que esta enfermedad se desarrolle. Quiero platicarles que Alcocer dijo que sí había un factor ahí muy importante, pero nosotros investigamos qué evidencia científica existe acerca de esto. Quiero que sepan que la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF se han manifestado a favor de que nosotros de que se abran las escuelas, no nosotros, de que se abran en general. Y esa apertura de escuelas se debe dar bajo 4 situaciones resueltas. Movimiento y transporte. Como saben, por ejemplo, en la Ciudad de México hay mucha dificultad para transportarte y muchos de los alumnos
a veces pasan por 2, 3, 4 camiones para llegar a la escuela. Y el hecho de traerlos en esos 4 camiones, pues obviamente los vulnera, aunque dentro de la escuela tengamos el mejor protocolo. El papá que viaje desde muy lejos con su niño deberá entender que esta situación debería estar resuelta o que mejor será viable quedarse en casa todavía un tiempo más. ¿Cuál es la tendencia de casos en la zona? ¿Qué tantos positivos hay en pues, cercano a la escuela donde llevo a mi niño? Que las autoridades y las escuelas colaboren entre ellas y que se hayan detectado a los grupos vulnerables. No se debería permitir ni que maestros ni alumnos pertenecientes al grupo vulnerable regresen a clases. Y entonces, pues el papá primero que nada debe exigir o debe saber que no va a poder llevar a su niño si es un niño con cierto tipo de enfermedades que lo arriesguen. ¿Qué es lo que se ha reportado en la evidencia científica? Actualmente está reportado en muchos artículos que en la mayoría de ellos que se infectan más el personal de la escuela que los niños que van a la escuela. Pero hay muchos artículos que a pesar de que hay artículos que dicen sí, la transmisión en las escuelas es baja, porque en esta escuela de Estados Unidos yo ya lo estudié y es baja, hay artículos que reportan que cerrar las escuelas evita de un 20 a un 55% de casos y en caso de hacer malas cosas en una escuela, en una comunidad se pueden amplificar los brotes hasta en un 300%. Pero ¿qué concluye toda la evidencia científica que revisé para ustedes? No tenemos la verdad en las manos, la calidad de la información que analizamos no es completa, no es exacta y por lo tanto hay que seguir siendo muy cautelosos y entender que esto no es una receta de cocina y que dependiendo del país en donde estemos, las tasas de positividad de niños varían. La tasa de positividad de niños es del 0.3% en España, pero en Argentina es del 13.8%. Entonces significa que lo que podría ser una realidad para un país, para otro país podría no serlo. Y debemos estar abiertos, papis, a que en México pudiera ser de ambos lados y estar abiertos a que pues todavía no es una realidad totalmente descubierta ni que nadie pueda garantizarles que en México la enfermedad no va a ser más grande una vez que las escuelas abran. Y por último, quiero presentarles clasificación de riesgo de las escuelas. Aquí ustedes podrán ver que las escuelas pueden abrir con 5 niveles de riesgo. ¿Tener un protocolo, Yola, significa que la escuela va a abrir sin riesgos? No. Independientemente de tener o no un protocolo, hay una clasificación de 5 niveles. Quedarse en casa es el nivel más bajo, pero un protocolo mal hecho puede hacer que nuestros niños regresen en el nivel de riesgo más alto. Y eso significa que nosotros podríamos tener, estar siendo parte del fracaso de este protocolo. Si mis maestros hicieron un muy buen protocolo y yo no le eché ganas, podríamos hacer que el protocolo de la escuela esté cayendo en un nivel de riesgo número 5. La sugerencia de nosotros es que todas las escuelas regresen en el nivel de riesgo número 2. Muchísimas gracias a la doctora Yolanda. Y pues ya por aquí nos han estado escribiendo Yoko Burgoa, que es madre de familia, Jess, que nos acompaña de la Ciudad de México, igual también madre de alumno preescolar y profesora de primaria, Asail Ruiz, Estado de México, padre de familia y docente. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Avish Cristi, docente preescolar en Veracruz, Silvia Fabiola, madre de familia, Abraham López, profesor de secundaria técnica del estado de Oaxaca, también nos visitan. CDMX, también Silvia Fabiola, Sara Vázquez Casabón, madre de familia preescolar de Veracruz, José Mellado, San Martín, Texmelucan, Dior Bonilla, presente desde Utah, Puerto Rico. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y pues quisiera darle pie igual también a que Paula Garza, bióloga experimental, experta en inmunología, nos pueda decir qué significa esta parte de no bajar la guardia, Paula. Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros. Bueno,
¿Cómo no debemos bajar la guardia aún estando, bueno, aquí en México, bueno, a los profesores se les ha vacunado con la vacuna de CanSino, pero esto no es para cantar victoria. Tenemos que tener presente que solamente maestros y administrativos escolares están vacunados y hay unos puntos que me gustaría destacar con ustedes. Hasta el momento no hay ninguna vacuna esterilizante, solamente son para disminuir las muertes y hospitalizaciones que tenemos. Incluso, bueno, en Estados Unidos ya tenemos muertes y aún teniendo las 2 dosis de una vacuna, entonces la vacuna no nos garantiza bueno, nos garantiza una protección, pero no del 100% para fallecer por COVID-19. Esto significa que las personas vacunadas contagian y se contagian, no importa que ya tengan sus 2 dosis. Un ejemplo muy claro que me gustó para que veamos cómo no tenemos todavía controlada la situación. La semana pasada, el equipo de béisbol de los Yankees de Estados Unidos, pues hubo un brote donde se dieron cuenta que 9 jugadores tenían COVID-19 y la mayoría de ellos ya están vacunados, pero se realizaron pruebas aleatorias de PCR y se dieron cuenta que estas personas tenían COVID-19. Afortunadamente, o eran asintomáticos o tenían síntomas muy leves. Esto es muy afortunado para los vacunados. Pero ¿qué pasa con todos los no vacunados? Nosotros estamos todavía muy vulnerables y aquí la importancia también de realizar pruebas aleatorias, incluso en las escuelas. Los profesores e incluso los directivos tendrán que decir aquí en la Ciudad de México, bueno, tenemos kioscos, aunque sean pruebas de antígenos, que no es la más recomendable, pero aunque sea hacer pruebas aleatorias para saber aún estando vacunados, quiénes pueden ser los nuevos asintomáticos que pudieran contaminar o contagiar a los no vacunados. Los maestros, todos los profesores y los padres de familia deberán de tomar en cuenta que los niños y adolescentes no serán vacunados próximamente, entonces estarán conviviendo con población cero vacunada. También los propios padres de familia no han sido vacunados, si son padres jóvenes, no han tenido la oportunidad de ser vacunados, y la familia también de los profesores, pues algunos tampoco han sido vacunados, entonces tenemos que ser conscientes de que aún siendo vacunados, tenemos que tener, no relajar las medidas de mitigación, porque aún así podemos estar en riesgo. Por ejemplo, aquí en nuestro país, bueno, tenemos una tasa del 9% de vacunados, todavía no cumplimos el 70% que debemos de cumplir, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las medidas de mitigación. Como un ejemplo, les voy a enseñar un estudio que realizaron unos científicos que pasó allá en Georgia, en Estados Unidos, en una escuela donde hubo un rebrote. Me gustaría exponerles este artículo porque quiero que vean los padres de familia también, que se den cuenta cómo se pueden dar estos clústeres, les llaman, de contagio. Aquí tenemos los clústeres, cómo se fueron dando en una escuela en Georgia, en Estados Unidos. Aumentó el 300% de contagio en una comunidad. Tenemos que ser muy conscientes que regresar a la escuela afecta a todo el que tenga que ver con la escuela y más allá. Tiene que ver con los padres de familia, los familiares de los niños que van a la escuela, las personas que venden afuera de la escuela, administrativos, las familias de los administrativos, directivos, familias de los profesores. En esta escuela hubo 9 grupos de transmisión, involucrados 12 maestros y 32 alumnos. La doctora Yola nos hablaba que en la mayoría de los artículos se dice que los maestros son los más afectados, pero también en otros artículos nos refieren que los alumnos también son afectados. El 26% de una sola comunidad pues estuvieron afectados por una sola escuela. 5 de estos grupos estuvieron relacionados con el mal uso del cubrebocas. Y ahí va otro punto muy importante. Tendrán que saber qué cubrebocas tienen que utilizar los niños, qué cubrebocas tienen que utilizar los profesores para poder volver a clases presenciales. No solamente es vengan mañana y con el cubrebocas que traigan, no, porque también nos pone en riesgo a todos. Y el 48% de estos casos tuvieron que ver de
maestro, alumno en un salón de clases. Y los maestros que se infectaron en la hora de lunch. Entonces, profesores que se encuentran aquí o padres de familia, por favor, exijan a sus escuelas que los profesores se protejan de una manera adecuada, porque ellos pueden formar un brote en su escuela. Aquí tenemos un clúster donde un maestro infectó a 4 maestros más, 8 niños y 3 padres de familia de los niños. Entonces, esto de que no sabemos si es amplificador un brote en una escuela, pues aún no conocemos, pero sí tiene una tendencia a que sí es así. Y si no nos cuidamos, vamos a caer en un brote y en algo muy, muy peligroso que nos pueda regresar a semáforo rojo. Entonces, hay que cuidarnos. Y bueno, otra cosa es que la gente piensa que ya está siendo vacunada y que esta vacuna nos va a durar para toda la vida, y no es así. Por ejemplo, el CEO de Pfizer ya emitió un comunicado diciendo que su vacuna durará solamente 9 meses y a los 9 meses requerirá un refuerzo totalmente diferente a las 2 primeras dosis. Y CanSino, bueno, en un estudio de aquí del Hospital de Nutrición de nuestro país, pues se refiere que dura por lo menos 6 meses. Entonces, sí le sugerimos a los profesores que a los próximos 4 meses, pues sí confíen de su protección, y después de esos 4 meses no empiecen a relajar las medidas porque ya entramos a la escuela. No, porque estos 4 meses pueden ser determinantes a que ya no tengan protección contra COVID-19. Entonces, como les dije, solamente el 9% tiene las 2 dosis en nuestro país, o solo una dosis si así lo requiere. Se dice que el 13% ya está vacunado, sí, pero con una sola dosis, y ahí le falta todavía la segunda dosis. Entonces, todavía nos falta tiempo. Haciendo cálculos, en México lograríamos la vacunación en 4 años para tener un 70%, y ahora sí decir que estamos superando la pandemia solamente en México. Hay que esperar en todo el mundo unos 6 años a que logren ser vacunados. Y el punto más importante es: si ya me vacuné, ya no soy grupo de riesgo. Esto no es cierto. La vacuna no hace que la diabetes, ni hipertensión, ni obesidad, ni todos los grupos de riesgo ya estén fuera. Que tengan una protección adicional, esto es cierto. Pero hay que esperar. Aún no se conoce cómo evolucionan, por ejemplo, las personas diabéticas, que su sistema inmunológico no funciona con normalidad, y entonces a lo mejor a ellos no les dura 6 meses la vacuna, solamente les dura 4. Entonces, todavía hay que hacer muchos estudios para conocer cuánto les protege, y recordar que nuestra salud es lo más importante, y no formar de estos grupos de riesgo, pues será lo más importante. Igual, como maestros, aún estén vacunados, por favor, cuiden mucho su salud. Y los padres de familia, pues en lo que sean vacunados, pues sí hacen ejercicio o hacer actividades que nos quiten de este grupo de riesgo, grupo vulnerable. Gracias, José. No, muchas gracias a ti, Paola Garza, bióloga experimental y experta en inmunología. Pues aquí están las tendencias que estamos viendo igual también de otros países, ¿no? Y básicamente tenemos este ejemplo, pues, de escuelas en Estados Unidos, que obviamente la tasa de vacunación en Estados Unidos es muchísimo mayor que aquí en México, ¿no? Hablamos de un ya 60-70% en Estados Unidos, y claramente pues hay una gran diferencia acá. Con esto, en realidad, lo que buscamos, y seguramente hablo en nombre de nuestros expertos y también a nombre de CEIVAC y Espacio Bioseguro, no es espantarlos, no es pues ahora sí que tirar todo al borde y en realidad tener esta escena dramática, ¿no? Sino ver cómo nos podemos responsabilizar todos como partes de un núcleo para que pues podamos tener estos protocolos lo mayor preparados posibles para este regreso a clases que pues al final del día es inminente, y que tendremos que irnos adaptando a esta realidad, a esta nueva normalidad. Por esto me gustaría preguntarle a Carlos Chang. Carlos Chang, recordarles que él es experto en desinfección y CEO de Espacio Bioseguro, que nos platique un poco, yo como padre de familia, ¿qué rol debo jugar dentro de estos protocolos? ¿Cuál es el rol de los padres de familia, Carlos? Buenas tardes de nuevo y muchas Hola, gracias. buenas tardes, Josué, muchas gracias. Sí, claro que sí, muchas gracias a todos. Buenas tardes y bienvenidos a este webinar. Yo soy director y CEO de Espacio Bioseguro, y creo que esta pregunta también pues va súper relacionada con lo que comentaba Yolanda, con lo que comentaba Paola anteriormente. Yo quiero enfocar también o recalcar un poquito de
de la pregunta anterior en algo que les quiero comentar para, pues no es, como decías, para inculcar miedo o algo así, pero sí conocer yo creo que la relevancia de lo que estamos hablando. La relevancia de lo que estamos hablando y creo que esto es sumamente importante. Y cuando hablamos de enfermedades de transmisión vía infección, quiero mostrarles acá este cuadro. Tres de las principales causas de muerte a nivel global tienen que ver con enfermedades infecciosas. Entonces, la COVID-19 es una enfermedad infecciosa, por lo cual no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Simplemente no hay que tener miedo, pero sí hay que tener precaución y hay que hacer las cosas de manera adecuada. Y el objetivo de mostrarles un poquito este cuadro es recalcar la importancia de nuestra responsabilidad dentro de la solución o el resultado global, el resultado comunitario, el resultado de la escuela, el resultado de mi casa, el resultado de mi comunidad, ¿no? Porque ya no es factible que estemos pensando en este tipo de cosas como una enfermedad aislada, es decir, ¿sabes qué? Pues yo si tengo a lo mejor una enfermedad que me da porque estoy consumiendo cierto producto, pero no lo quiero dejar de consumir, pues me afecta a mí, ¿no? Pero si tengo una enfermedad que es transmisible, es infecciosa y se puede propagar de manera rápida hacia todas las demás personas, no puedo seguir pensando en un ente como quien dice individual. Entonces nuestras acciones y nuestra responsabilidad ya es global. Entonces no podemos dejarle la tarea a una sola persona, a un solo líder, a un solo gobernante o a un solo directivo, sino que todos tenemos que involucrarnos, ¿no? Esta imagen de acá y estos números de acá, siempre me gusta un poco mostrarlos cuando hablamos de esto, porque significan mucho de lo que representaría si no hiciéramos algunos o la mayoría o todos parte de nuestro trabajo dentro de esta pandemia, ¿no? ¿Qué pasaría o cuánto tiempo tardaría en propagarse la pandemia a 1.000 millones de personas o 1.000 millones de víctimas, ¿sí? Infectadas si no hiciéramos absolutamente nada? Es decir, si siguiéramos nuestra vida como la teníamos antes de la pandemia y no hiciéramos o no hubiéramos hecho ninguna acción, ¿sí? Hubiéramos estado prácticamente infectados todo el mundo en varios meses. 1.000 millones de personas en 3 meses. Pero esto, como crece de manera exponencial, llegaríamos a los 7.000 millones de personas en un tiempo muy rápido. Esto quiere decir que las acciones que hemos tomado, buenas o malas, han ayudado, ¿sí? Han ayudado a disminuir las tasas de contagio, las tasas de víctimas y por lo tanto a tener a lo mejor un poquito más de preparación para poder atender a todos estos enfermos. Y de la misma forma lo tenemos que ver también en la parte escolar. Entonces, el nivel de involucramiento del padre de familia dentro de los protocolos anti-COVID de la escuela tiene que verse de esta misma forma y con esta misma responsabilidad. No hay manera de que el padre de familia no se involucre. Eso es lo que queremos dejar muy claro. ¿Por qué? Porque este es un tema que le afecta a la familia y de la familia le afecta a la comunidad y en la comunidad pues también afecta al niño y por lo tanto también a la familia y afecta a todos. Entonces, es importante que vean esta mentalidad y la tengan muy clara. Yo tengo que participar como padre de familia sí o sí de una u otra forma en los protocolos anti-COVID de mi escuela, ya sea desde casa, ya sea en el comité o ya sea a lo mejor como parte activo del protocolo dentro de la escuela. Entonces aquí pusimos como los tres ejes prioritarios que vemos donde el padre de familia pudiera estar participando. No puede ser exactamente el único, pudiera haber alguna combinación de ellas, etcétera, o algún otro adicional, pero desde nuestro punto de vista hemos visto que estos son los más representativos, ¿no? Cuando el padre de familia o los padres de ciertos padres de familia tal vez forman parte del mismo comité anti-COVID para poder incluir a todo a lo mejor la comunidad de padres de familia también dentro de estos protocolos, ¿no? Entonces,
este tipo de personas pues van a tener que tener una preparación y una capacitación mucho mayor que todas las demás, ¿sí? Porque van a estar dentro del comité y van a tener que tomar medidas y decisiones mucho más importantes o que afecten muchísimo a todos los demás, ¿no? Entonces tienen que conocer mucho. Y los tres, en términos generales, tienen que tener también la capacidad como para poder discernir de lo que está bien y de lo que no está bien, ¿no? Para poder ayudar y fortalecer ya sea los protocolos de la escuela o incluso los protocolos de mi casa, ¿no? Puede ser, si no participo yo dentro del mismo comité, pues entonces voy a estar participando tal vez dentro del protocolo, como una parte pequeña del protocolo dentro de la escuela, ¿no? Esto es decir, a lo mejor si yo voy un par de días a la escuela y ayudo en ciertas actividades dentro del protocolo, pues ya estoy participando de esta forma en el protocolo anti-COVID de la escuela. Si no es así, entonces a lo mejor soy un padre de familia que sí participa en el protocolo, pero desde casa. Entonces, sus protocolos van a tener que tener ciertas partes de acción donde involucren a los padres de familia, ¿no? O los protocolos de la escuela van a involucrar a los padres de familia y yo como padre de familia tengo que acatar esos protocolos y tratar de supervisarlos y tratar de ayudar y complementar para poder fortalecer, como quien dice, y sumar. No, no se trata de restar, se trata de sumar todo lo que yo pueda como padre de familia para poder tener un protocolo un poco más seguro, ¿no? Y por lo tanto, tener un menor impacto de infecciones dentro de la comunidad escolar y la comunidad, pues, alrededor de la escuela, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Y sí, la verdad es que son puntos muy importantes. Por aquí igual también nos escribe Laura Varela, madre de familia desde Puebla. Gracias por tu presencia, Laura. Por ahí también igual ya están llegando algunas preguntas. Les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas en el chat. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión, al final del webinar. Pau, ¿quisieras agregarnos algo acerca de esta responsabilidad de los padres de familia? Claro, gracias, Josué. Bueno, ya comentó Josué que no se trata de asustarlos, pero con los datos que les voy a dar ahorita, pues sí los voy a asustar un poco, pero no es para asustarlos nada más, sino para generar una conciencia y más en nuestro país que, bueno, al parecer no existe. Entonces, bueno, en nuestro país, en el estado de Sonora, el pediatra Isaac Alvis Gómez Jiménez dio un reporte donde decía que la mayoría de los niños que llegaban al hospital pediátrico de Sonora, obviamente, por COVID-19 habían asistido a una reunión o a una fiesta. Todos los padres le referían que llevaban a los niños a las reuniones familiares o a las fiestas porque pensaban que a ellos no les pasaba nada. Y bueno, gracias a eso el doctor tenía en solo un mes 1,000 niños internados por COVID-19. Y esto está pasando en nuestro país. Y a este doctor le preocupaba mucho la apertura temprana de las escuelas porque decía que no sabía cómo esto iba a resultar para ellos, para los pediatras. Y bueno, como en nuestro país no han querido dar tanta difusión sobre los casos de niños y adolescentes, les voy a dar unos datos de Estados Unidos. Resulta que el COVID-19 es de las 10 primeras enfermedades o primeras causas en adolescentes en Estados Unidos de causar la muerte. Entonces, ellos han tenido pues más investigación, más reportes, donde los adolescentes pues tienen una tendencia a ponerse más graves si les da COVID-19 que los niños. Los niños también en Estados Unidos y adolescentes hay una tendencia que no se contagian en las escuelas. Los niños ya van contagiados de sus casas porque sus padres los llevan a reuniones o los llevan al centro comercial o a otros lugares donde no tienen las medidas de mitigación y llegan a hacer brotes en las escuelas. Bueno, los investigadores han dado también un seguimiento y ellos indican que los adultos que tienen niños que van a escuelas presenciales tienen mayor riesgo de contraer COVID-19. Y esto, bueno, sabemos que Estados Unidos ya está a punto de alcanzar el 60% de vacunación. En nuestro país no estamos ni a la mitad de eso, ¿ok? Por lo cual, como ya les decía la doctora Ayola, independientemente del color del semáforo, tendremos que ser conscientes de no llevar a niños y adolescentes a reuniones, a centros comerciales, a fiestas y a estos juegos, áreas de juegos donde los niños interactúan y se quitan el cubrebocas o lo mojan y ya no funciona.
funciona, se comparten juguetes y ya no podemos tener un control de ellos. Es importante que haya una conciencia en los padres de familia para que no lleven a sus niños enfermos a la escuela, porque qué tal si el protocolo escolar es perfecto, bueno, casi perfecto, y se está llevando al pie de la letra, pero los niños los llevan ya enfermos porque los llevaron a una reunión porque a ellos no les pasa nada. Ahorita la doctora Yola les va a indicar una enfermedad que padecen los niños y adolescentes por causa de COVID-19. Sí, muchas gracias, Pau. Aquí a mí me gustaría que a todos los padres de familia que están aquí con nosotros, este webinar es una invitación para ustedes a estar abiertos al aprendizaje. Yo me desenvuelvo en el ramo médico desde hace 11 años y este virus me ha tenido estudiándolo por más de un año y cada día aprendo de él algo nuevo y debemos estar dispuestos incluso a desaprender, porque también durante mucho de lo que vemos y de lo que se llenan nuestras imágenes, pues sí llegamos con la idea de no, si yo no veo que la escuela de mi hijo la llenan de desinfectante de piso a techo y si yo no veo que a mi hijo lo bañan de desinfectante a la entrada, yo no me voy a sentir seguro porque yo veo que en el Walmart, en el restaurante, tienen esos protocolos bien buenos y pues yo los quiero para mi hijo. La realidad, papis, es que el mundo de los protocolos anti-COVID también está lleno de errores. Entonces, pues si hay aquí una invitación a entender que esos errores no pueden ser replicables ni deben replicarse en una escuela, pero entonces, tanto las escuelas como los padres de familia deberán entender entonces cómo sí se hace, cuál es la manera correcta y cómo es que no voy a poner a mi hijo en riesgo y cómo es que me voy a sentir tranquila si no veo que llenan de desinfectantes las aulas cada 5 minutos. Ajá. Por otro lado, creo que es muy importante platicar acerca de la enfermedad grave que causa la COVID-19. La COVID-19 por sí sola no está reportada como la enfermedad que pone graves a los niños. De hecho, por ahí hay algunas estadísticas que indican que la mayoría de los niños, entre un 20 y un 45%, dependiendo de dónde se haga el estudio, no tienen ni un síntoma. Es cosa buena para el papá porque puede estar tranquilo, pero pues en las escuelas 45% de su plantilla podría no tener síntomas y estar infectado y pasar un filtro sanitario. Ajá, entonces, primera situación que nos metemos en la cabeza, todo el que pasa el filtro sanitario debe verse como una persona que está positiva de COVID-19, no creer que el filtro sanitario es todopoderoso. Segunda cosa, la enfermedad grave que produce la COVID-19 en niños es el síndrome inflamatorio multisistémico y tanto personal de la escuela como padres de familia deben estar excelentemente capacitados. ¿Por qué motivo? Porque esta es una enfermedad que ocasiona la muerte cuando no se trata a tiempo, pero actuar a tiempo hace toda la diferencia y es muy importante entonces que actuemos a tiempo y que no creamos, ay, qué exagerada es mi esposa, quiere llevar al niño nomás porque no puede despertar, ¿no? Entonces, hay que entender que este síndrome se puede presentar hasta un mes después de que un niño o un adolescente haya superado la COVID-19. Puede pasar un mes, el niño ya superó la COVID y comienza a tener síntomas. ¿Cuáles son los síntomas o qué es lo que yo veo en el niño? Pues le salen ronchitas en la piel, se les ponen los ojos rojos, diarrea, vómito, náuseas, falta de apetito y algo bien importante, los niños tienen confusión en el cerebro. No pueden hilar una conversación completa, saben para qué se usa esto, pero no saben cómo se llama, no pueden recordar que esto se llama pluma, no pueden despertar por las mañanas, se les hacen bolitas en el cuello palpables, pero que no son rojas. Entonces, con que un niño tenga 2 de estos síntomas, es necesario correr a urgencias para preguntar si el niño no tiene este síndrome y que le hagan estudios. Este síndrome puede dañar el corazón, el cerebro, los pulmones, puede dañar infinidad de órganos. ¿Cuáles son las señales de alerta a las que un padre y una escuela deberían estar atentos? Mi niño le cuesta mucho trabajo despertar, está muy cansado, tiene mucho sueño, no puede hilar una conversación completa, tiene sus uñitas grises o moradas, por lo cual es importante que las niñas no se pinten las uñas. Y una vez que nuestros niños entren a las escuelas,
deberemos estar como padres muy al pendiente de estos síntomas, pero también concientizar a las escuelas de que también es chamba de ellos, porque si se les presenta hay que actuar rapidísimo. Otra cosa muy importante, papás, es que el ejemplo educa. Yo me doy cuenta que no tenemos en México a la primera generación de adultos que sepamos estornudar. Y de ahí creo que aquí todos podríamos tener cierta responsabilidad. En el 2009 vivimos en México la influenza y era para que ya supiéramos estornudar, pero desafortunadamente no lo sabemos hacer. Primera cosa, creemos que esta es la única técnica y es una técnica buena, pero no es la mejor. Seguida de esta técnica, trayendo cubrebocas, aún con un cubrebocas, deben protegerse, porque estornudar a todo lo que da con un cubrebocas, pues no sirve de nada. Y la tercera es una técnica que se llama atrápalos, encárcelalos, mátalos. Atrápalos en un Kleenex, encarcela ese Kleenex inmediatamente en un bote de basura, no lo guardes para un moquito adicional y después lava tus manos. Entonces, el ejemplo, pues obviamente es importantísimo para que el hijo vea la manera de estornudar adecuadamente y la replique. Y otra cosa muy importante que les voy a presentar aquí, les voy a presentar un tema aquí, es 3 frases que me gustaría que se lleven en su cabeza y que de aquí no pueden salir sin ellas. Sin prueba no te muevas. No saben cuántas veces vemos a las personas que dicen, ay, es que nada más es una gripita, ¿sabes? Porque ya fui al doctor y el doctor dice que solo es una gripa, que no es COVID. Yo quiero muy respetuosamente, entendiendo que los médicos saben lo que hacen, de dejar algo muy claro, y esto no puedo ser más claro. Ningún médico, ni por el mejor médico que sea, puede garantizarles que los síntomas que tiene su niño no son COVID-19 si no hay una prueba de por medio. Con una revisión clínica, esto no se puede garantizar. Y entonces, si ustedes no le quieren hacer una prueba a sus niños y el médico dijo que no es COVID solo porque lo revisó, el niño no sale de casa hasta que no tenga síntomas. Porque si ustedes confían en un diagnóstico clínico, están haciendo que su niño sea un riesgo para él y para todas las demás personas que lo rodean. Así que si no quieren hacer la prueba y el niño tiene síntomas, lo deben de aislar. Siguiente frase que me gustaría que se lleven en su cerebro. Negativo no implica ver a tus amigos. Muchas veces decimos, ay, tengo síntomas, pero mi prueba salió negativa, mañana sí voy a la fiesta, ¿no? La mejor prueba para COVID-19, hasta un 30% puede ser negativa de manera falsa, un error. La prueba no es perfecta y no tiene un 100% de eficacia. Ahora, en México se están utilizando muchas pruebas que ni siquiera son para saber si yo infecto en este momento. Entonces, un negativo con síntomas jamás puede decir, ya mi prueba salió negativa y mañana me salgo de la casa. Y la tercera frase que me encantaría que se lleven en su cerebro es, ser vacunado no implica ser salvado. Pau ya se los dijo. Ahora, es que ahora la siguiente frase de muchas personas es, tengo síntomas y les dices, hazte la prueba COVID. No, yo descarto que tengo COVID porque ya me vacunaron. Y dices, no, es que si te vacunan o no te vacunan, tú te puedes infectar. Quitémonos de la cabeza la idea de como ya me vacunaron, yo no puedo tener COVID. No, es que la vacuna me hizo un superhéroe. Entonces, si ustedes se llevan estas 3 frases en su cabeza, podrán ser parte del cambio que requiere la escuela de sus hijos para que ustedes colaboren y no caigamos en errores. Muchísimas gracias a la doctora Yola, a Carlos y a Pau. Por ahí están llegando algunas preguntas. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas. Al final de la sesión tendremos unos minutitos de preguntas y respuestas. Con todo esto que nos han dicho los expertos, Carlos, yo te quisiera preguntar, ¿qué es entonces lo que como padres de familia debemos exigir, ¿no? a los staffs escolares, a las direcciones escolares, y qué no, ¿no? O sea, además de lo que sí debemos exigir, ¿qué es lo que no debemos exigir también? Sí, claro que sí. Para eso me gustaría mostrarles unos puntos que ya tengo redactado. Creo que son muchas cosas importantes, pero las podemos poner algunas básicas como acá, ¿no?
¿qué sí podemos exigir y qué no podemos exigir? Primero, hay que estar bien capacitado. Yo como padre de familia también tengo que conocer del tema. No se vale pues decir, ¿sabes qué? Haz esto o haz el otro, o no hagas esto, no hagas el otro, cuando no conocemos del tema, ¿no? Y no conocemos suficiente. Entonces, siempre es bueno estar capacitado y preparado, al menos a nivel que se necesite para poder atender y poder sumar, ¿no? Entonces, una vez que pues ya las escuelas a lo mejor tienen sus protocolos o están teniendo sus protocolos, etcétera, hay cosas en las que nos podemos centrar. Por ejemplo, ¿qué es lo que sí necesitamos? Protocolos robustos, protocolos basados en ciencia, no en malas prácticas, no protocolos basados en algo que me haga sentir bien, pero que realmente sea un falso sentido de seguridad, ¿no? Sino protocolos robustos que estén bien sustentados en temas científicos, ¿no? ¿Qué no podemos exigir en este caso? Protocolos libres de COVID, protocolos sencillos, o sea, no hay presupuesto que alcance para decir, ¿sabes qué? Mi escuela está, o este protocolo te va a garantizar que no haya ningún alumno, ningún padre de familia, etcétera, infectado, ningún maestro infectado por COVID-19. Y además, como ya lo vimos, muchos no se infectan a lo mejor en la misma escuela. Entonces, es imposible garantizar eso. Entonces, váyanse con la idea de que no pueden sus escuelas garantizar esto. Podrán hacer el mejor trabajo posible para disminuir los riesgos y ustedes tendrán que aportar su parte dentro de este trabajo, pero no pueden tener un protocolo libre de COVID, ¿no? Por favor, también eviten pues, los protocolos sencillos, estos protocolos que son basados únicamente en, pues, ¿sabes qué? Distanciamiento social, uso de cubrebocas, gel antibacterial, toma de temperatura y tapete sanitizante. Pues estos protocolos, pues sí los vimos en todos lados, pero realmente la parte de las escuelas es como lo más complejo que hay dentro de la comunidad, más allá de la industria, de las oficinas. Entonces, tienen que tener protocolos realmente robustos, ¿no? Ahora, ¿qué exigir? Que el personal esté capacitado. La capacitación es indispensable, es importante porque si no hay una capacitación, hay muchos temas, como decía Yolanda, que nuevos, que se están actualizando y que es imposible que alguien pudiera estar al día si no está totalmente capacitado o si no tiene a lo mejor la información adecuada. Ahora, ¿qué no exigir? Pues que lo sepan todo. Pues la verdad es que pues igual, o sea, este es un tema que se va descubriendo completamente. Poco a poco se descubren más personas. Entonces, lo que hoy está funcionando puede ser que mañana no funcione. Entonces, tienen que estar abiertos también al cambio, ¿no? Otro tema importante es la responsabilidad en sus acciones como líderes de las instituciones y la parte de la comunidad. O sea, nosotros podemos exigir que sean responsables dentro de la institución académica, dentro de la institución o la escuela, etcétera, sí, que no le podemos exigir que pues ellos sean responsables de toda la ciudad, de toda la comunidad, de todo lo que pase a su alrededor, ¿no? Nosotros nos tenemos que sumar a esta comunidad y a estas tareas para poder ayudar, ¿no? Ahora, ¿qué también es importante exigirle? La transparencia de casos, síntomas, errores, mejoras. Esto es indispensable. Si no hay transparencia de información, esta información no se puede utilizar para mejorar y no se puede utilizar como para tomar decisiones. Si no hay transparencia de información, no sirve lo que están haciendo. Muchas oficinas lo que hicieron fue ocultar el número de casos que tenían por diferentes temas, que no me voy a meter en eso. Pero no puede ser esto, o sea, estamos en una pandemia, sabemos que van a haber infectados, sabemos que hay infectados ahorita, entonces lo mejor que se puede hacer es ser transparente. Yo desde mi hogar, la escuela desde la institución, ¿no? Entonces, la transparencia va a ser lo más indispensable, ¿no? ¿Qué no podemos exigir o qué hay que evitar? Mantener en secreto los casos como, ¿sabes qué? Por favor, mantengan en secreto lo de mi familia o no vayan a decir que mi hijo tiene COVID. Este tipo de cosas no puede ocurrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual tienen que ser transparentes y tienen que acoplarse a los protocolos, ¿sí?
Ahora, ¿qué otra cosa? Pues tener una persona de contacto directo con padres de familia siempre es bueno, pero esta persona tampoco es responsable de la salud de sus familias. Entonces, a esta persona que tengan en contacto directo con ustedes, que esté dentro de la institución educativa, no les va a dar abasto como para poder atender a lo mejor a todas las familias de la manera que ustedes lo quisieran. Entonces, también hay que tener esas precauciones, ¿no? Hay que tener flexibilidad tanto para alumnos como staff escolar. Oye, ¿sabes qué? No llegó el profesor ahora, ¿sabes qué? Pero pues tal vez tiene síntomas y el profesor necesita ausentarse para poder cumplir con los protocolos de seguridad. Y si no tienen clase los niños durante 15 días porque no tienen maestro, es mejor a que lo tengan cuando esté el profesor infectado, ¿sí? Desgraciadamente así es. Y ustedes tienen que tener también esa flexibilidad para poder aceptar esas decisiones y esas acciones que vayan tomando ahí la escuela, ¿no? Adicional a esto, creo que también es importante que se tomen las medidas prioritarias, que ustedes sepan cuáles son esas medidas prioritarias y que también las exijan y las promuevan dentro de su institución, ¿sí? Medidas prioritarias, hay muchas medidas prioritarias, pero podemos hablar como el tema de la ventilación, el uso correcto de los cubrebocas, el cupo, la eliminación de actividades grupales, y la verdad es que son muchísimas otras importantes, pero una de las más principales es el tema de la ventilación. Si ustedes tienen a sus alumnos o a sus hijos y ven que los demás alumnos están dentro de un aula donde está cerrada, y están pues, respirando los mismos aerosoles que están exhalando, etcétera, constantemente, y no se han tomado medidas adecuadas para poder ventilar las habitaciones y los salones, esto los pone en alto riesgo, ¿no? Entonces tienen que saber diferenciar de cuáles son las medidas que sí son efectivas y cuáles no, para poder exigir también a los profesores y a los académicos que se tomen las medidas adecuadas, ¿no? ¿Qué es lo que no deben hacer? Es copiar lo que vieron en su trabajo, en la tele, en las redes sociales, en las escuelas, sin conocer de qué tamaño es la efectividad y la seguridad de lo que están proponiendo. Entonces, esto de, ¿sabes qué? Lo vi en el centro comercial, lo vi. La verdad es que hay muchísimas malas prácticas que se están dando en temas de protocolos anti-COVID y tienen que ser muy cuidadosos de cuáles van a estar tratando de promover solo porque se sientan que con esas prácticas, como ya lo ven de manera común, son seguras, ¿no? Entonces, aquí otra vez lo recalcamos, hay que eliminar o rechazar, exigir la eliminación a las instituciones también de las malas prácticas anti-COVID. Y ahorita les vamos a hablar principalmente de algunas malas prácticas que hemos visto en el tema de desinfección, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. En los temas de desinfección, se ha incrementado mucho el uso de tecnologías, procesos y productos que pueden poner prácticamente en riesgo la salud de las personas, y ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Por ejemplo, rociar desinfectante a las personas. Esta fue una práctica que se está dando y todavía, o sea, se dio hace mucho, se empezó a dar muy comúnmente y todavía nosotros lo vemos en algunos mercados, yo lo veo en algunos restaurantes, en algunas empresas o fábricas todavía tienen este tipo de sistemas. Y ahí quedaron, ya quedaron porque así lo vieron, así lo sintieron, alguien les sugirió que esto era lo adecuado. Muchos gobiernos incluso también lo estaban utilizando y lo estaban proponiendo. Sin embargo, no tiene ninguna razón de ser, ¿no? El Centro de Control de Infecciones en Estados Unidos dice que rociar desinfectantes a las personas, directamente a una persona, pone en riesgo la salud de estas mismas. Entonces puede causar daños físicos y psicológicos y además no reduciría la capacidad de la persona infectada de propagar el virus, porque el virus lo traemos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, suponiendo que fuese adecuada el tema de desinfección y me desinfecté todo el cuerpo, lo cual está mal. Aún así, el virus lo traería dentro del cuerpo. Cuando pase el filtro, voy a traer el mismo virus dentro del cuerpo, voy a seguir hablando, voy a seguir exhalando, voy a seguir emitiendo este virus constantemente, ¿sí? Y adicional a esto, ya inhalé el desinfectante, ya cayó desinfectante en mi piel, ya cayó desinfectante en mis ojos, y todo esto provocó problemas tóxicos, de toxicidad en la salud,
para estas personas que estuvieron expuestas y a los niños, pues hay que cuidarlos muchísimo más, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución en esto. Los productos tampoco se deben de mezclar. Muchas personas están mezclando productos químicos. Esto es algo que tradicionalmente se viene haciendo desde nuestras casas y se ha permeado a la industria, a las oficinas y por lo tanto a las escuelas. La mezcla de productos químicos puede causar daños graves, ¿sí? Por ejemplo, en la parte del cloro, pues puede provocar otros productos mucho más tóxicos. Si el cloro es tóxico, puede provocar productos más tóxicos y que son fáciles, son gases y que son fáciles de afectar tanto pulmones, sistema respiratorio, mucosas, ojos, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Otras malas prácticas que hemos visto, que quiero platicarles, es la parte de desinfectar a través de humo, ¿no? Nebulización, utilizando también estas maquinitas que vemos del lado izquierdo, que son máquinas para poder dispersar aromas, de aromaterapia o ese tipo de cosas, le ponen desinfectante y lo que promueven solamente es que el desinfectante esté en el ambiente, el químico esté en el ambiente y las personas estén en contacto directo, o los niños o los estudiantes, etcétera, mientras estén en el aula, ¿no? Entonces, van a estar inhalando productos químicos que ningún producto químico es 100% inocuo, porque muchos productos los marcan como inocuo y no es así, ¿no? Entonces, todos tienen su grado de toxicidad, hay que tener mucho cuidado y conocer cuáles son esos grados de toxicidad y por lo tanto no hacerlo, ¿no? Las máquinas que ven del lado derecho, muchas de las máquinas que se utilizan para termonebulización, pues le aplican, pero aparte que los mezclan, le aplican calor a altas temperaturas. Por ejemplo, son temperaturas de 300 a 500 grados centígrados que aplican, por lo tanto cambian la composición físico-química del producto y pueden alterar completamente el mismo, ya sea en su efectividad como en su composición y en el efecto que pudiera tener con la desinfección. Y aparte que pues es muchísimo más fácil inhalar y llevarlo al sistema respiratorio, mucosas, ojos, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que se está haciendo también en la industria, ¿sí? Muchas gracias. A mí me gustaría nada más agregar un chiquitín. Ustedes estas máquinas que ven que mojan a las personas con desinfectante tienen otro gran problema. Mojan el cubrebocas. Y un cubrebocas mojado es igual que no traer cubrebocas. Entonces, de nada sirve que estemos rociando los cubrebocas y los vamos a echar a perder. Y la otra muy importante es que esta práctica que les comenta Carlos de estar liberando desinfectante al ambiente, ya se han reportado muertos. El que tenía tanto miedo por el COVID se puso a inhalar desinfectantes y se murió por la inhalación de desinfectantes y el COVID nunca le llegó. Entonces hay que ser muy prudentes con eso. Muchas gracias a Carlos, experto en desinfección, director y CEO de Espacio Bioseguro, y a la doctora Yolanda. Y de verdad que esto es un punto de quiebre muy importante. Y justo creo que como padres de familia, inclusive como staff escolar, de repente, pues estas prácticas que acabamos de ver de estos túneles y de estos rociadores, pues sí son muy vistosos, pero no necesariamente muy efectivos. Y la verdad es que de repente hay esta falsa expectativa de que en realidad generar un protocolo es muy caro y depende de muchas máquinas, cuando en realidad de repente se están centrando esfuerzos a nivel económico en cosas que no necesariamente van a ser eficientes. Por eso es que es muy importante mencionarlo, porque sin duda el tema de la capacitación, el tema del conocimiento del tema va a ser importante para padres de familia y también para el staff escolar, ¿no? Desde dentro de la escuela y hacia afuera de la escuela también. Entonces, pues sí, la realidad es que es muy importante tomar en cuenta esto para poder optimizar los recursos de la mejor manera, porque de repente pues también llegan a ser limitados. Por ahí también vemos en el chat que nos han llegado muchas peticiones acerca de este webinar. Sin problema se les va a estar compartiendo vía correo, con el correo que se registraron. Sin embargo, igual también, si quisieran dejar algún correo adicional o se hubiesen registrado con algún correo que a lo mejor no lo tienen tan a la mano o no es más que el personal, igual también pueden ir dejándolo también en el chat de los comentarios, así como sus preguntas, que ya hemos estado recibiendo algunas. Y bueno, para seguir con este webinar, me gustaría preguntarle a Paola Garza, bióloga experimental, experta en inmunología.
Soy parte del staff escolar. Vemos que aquí en nuestro webinar hay gente, hay personas, hay docentes que nos están acompañando, que también son padres de familia, pero que también son docentes. Y soy parte de ese staff. ¿Y en qué parte del protocolo deben estar involucrados los padres de familia? ¿Cómo y por qué? Gracias, Josué. Bueno, a mí me gustó mucho la gráfica que nos expuso Carlos, donde ponía a los padres de familia en todo el protocolo, pero aparte directivos y aparte profesores. Un buen protocolo se va a dar a cabo si tienen la comunicación entre padres de familia, tutores, coordinadores, directivos. Solamente con esa comunicación van a funcionar. Si no hay esa comunicación, no vamos a tener un protocolo que vaya a poder funcionar y menos a largo plazo, ¿ok? Bueno, primero los padres de familia, ¿cómo se pueden involucrar? Primero, son sus hijos. Entonces, ustedes los conocen totalmente. Si lo ven así como extraño, camina de lado o está como tosiendo, o lo ven malo del estómago, todo es importante reportarlo. Nosotros les sugerimos un cuestionario diario donde el padre de familia se sienta con su hijo a lo mejor a la hora del desayuno y le dice, ¿cómo te sientes? ¿Tienes tal y tal y tal síntoma? Porque los niños tienen síntomas adicionales de COVID-19 que no tenemos los adultos. Entonces, por eso tiene que estar capacitado el personal escolar y también los padres sobre estos síntomas que son diferentes. Antes se pensaba que el COVID-19 nada más era una gripa. No es así. Hay más de 62 síntomas reportados por COVID-19 en adultos y asociaciones de Argentina y de Chile indican que los niños tienen síntomas totalmente distintos y nos pudieran sacar mucho de onda ver a nuestro hijo que no puede decir una palabra. Entonces, estos síntomas tienen que estar, antes de llevarlos a la escuela, sentarme con mi hijo y platicar con él cómo se siente, qué síntomas pudiera estar teniendo, y desde ahí empieza un filtro sanitario. El filtro sanitario no nada más es ponerme el termómetro en la cabeza y ponerme gel antibacterial, un tapete sanitizante que no funciona, pero lo piden, y solamente pasar y ya no pasó nada. No, el filtro empieza desde casa. Aparte, recuerden que los niños, la mayoría son asintomáticos o tienen síntomas leves o síntomas extraños a COVID-19. Entonces, como lo decía la doctora Yola antes, el filtro sanitario que funciona es cuál yo estoy pensando que todo el que pasa el filtro tiene COVID-19, porque muchos no presentan ni siquiera temperatura o presentan síntomas muy extraños. Entonces, desde ahí empezamos el filtro sanitario. Yo como papá me siento a platicar con mi hijo cómo se siente. Otra cosa muy importante y que vamos a tener que estar batallando entre padres de familia y staff de escolar. ¿Por qué? Porque las personas piensan que si ya les dio COVID-19, ya no les vuelve a dar. Algo muy importante, a lo mejor ya nos dio COVID-19 una vez y esto no significa que ya estoy libre de pruebas y ya estoy libre de COVID. Existen las reinfecciones. Entonces, si llega un padre de familia y dice, es que mi hijo ya no usa cubrebocas porque ya le dio COVID, no, tiene que cumplir con el protocolo y decirle como staff escolar, tu hijo de todas maneras le puede dar COVID. ¿Ok? Y no importa que la primera vez que nos dio COVID fuimos asintomáticos o de síntomas leves. La segunda infección por COVID puede ser hasta peor y llegar a la muerte. Aquí en nuestro país hay una tendencia de que las personas que se reinfectan fallecen. Y como padres de familia, estar abierto a todo lo que nos pida el staff escolar como protocolo. Yo sé que vamos a, como staff escolar y como comité, vamos a estar batallando con padres de familia que no quieren aceptar las medidas. Por ejemplo, el cubrebocas es obligatorio para todos. Aquí en Estados Unidos a lo mejor ya no, pero tienen a su 60% de vacunados. Y mayores de 2 años los niños ya pueden utilizar cubrebocas, lo necesitan. Cubrebocas, protección personal. El niño se tiene que lavar las manos de igual manera que los demás. Hay cubrebocas que nos exponen en riesgo y si el staff escolar se los pide, padres de familia, ustedes tienen que cumplir con ello y estar abiertos a aprender nuevas medidas. A lo mejor el protocolo al principio empezó solamente con gel antibacterial y cubrebocas, pero la escuela se asesoró y ahora hace otro tipo de medidas y el padre de familia tendrá que estar abierto a todos estos cambios porque la ciencia evoluciona y las medidas evolucionan y tendrán que estar en esta sed de aprendizaje
aprender cómo cuidar a nuestros hijos y a toda la comunidad. Como les dije, en los estudios que reportan en Estados Unidos, incluso en Australia o en Argentina, hay escuelas donde se dio un brote escolar, sí, pero toda la comunidad que estaba alrededor se vio afectada. Entonces, todas las acciones que tomemos repercuten a toda una comunidad. Gracias, Josué. Gracias a ti, Paula. Doctora Yolanda, ¿le gustaría ampliar un poco igual también esta última pregunta? Sí, claro, ya saben que a mí me gusta hablar mucho. La primera cosa acerca de la que decía Pau de las reinfecciones, muy importante que sepamos, porque ahora llega la gente que dice, es que tengo síntomas, pero no es COVID, porque a mí ya me dio una vez y yo no me sentí igual esa vez que ahora. Pues no se tienen que sentir igual la primera que la segunda. Incluso si están vacunados, los síntomas van a ser mucho menores. Y dependiendo de la variante que les toque, podrán tener síntomas estomacales o síntomas cerebrales o problemas en el riñón. Y entonces tenemos que estar abiertos a que cualquiera de estos síntomas me puede llevar a pensar en COVID-19. Métanse en la cabeza la idea de COVID-19 no es una los síntomas respiratorios. Si no tienes síntomas de enfermedad respiratoria, perdónenme, pero la COVID-19 tiene muchas otras manifestaciones más allá de una gripe. Siguiente paso. Si yo como staff escolar quiero involucrar a los padres, lo primero que debo lograr es dar transparencia yo y exigirles transparencia a ellos. No tengan miedo de alzar la mano y decir, tengo COVID en casa, no pasa nada. Eso no los hace mal las personas, no. Simplemente la persona que no habla a tiempo y que no avisa de esto está ocasionando, probablemente su familia salga bien librada. Pero ¿qué pasa con aquellas familias dañadas secundariamente que no la pudieron librar? Vamos a llevar en nuestras espaldas responsabilidades que no tendríamos que. Entonces, es muy importante que tanto el personal de la escuela como los papás se comprometan a ser transparentes y a decir desde cuándo tuve mis primeros síntomas, para que las escuelas puedan rastrear los contactos, que es un trabajal que tienen ahorita las escuelas, y deben hacerlo de manera adecuada. No expongan a sus niños fuera de la escuela debemos pedir a los padres. Si yo tengo un buen protocolo, mi protocolo va a incluir la creación de cohortes. Significa que dentro de la escuela, si nosotros fuéramos al kinder, yo voy a ser la compañera de Pau y Carlos y Josué van a ser compañeros y nunca voy a ver a Carlos y a Josué, pero con Pau siempre me voy a juntar. Pero ¿qué pasa si Carlos cumpleaños y me invitan al pastel? Dentro de la escuela, no me junto con Carlos, pero fuera de la escuela me junté con Carlos y eché a perder el trabajo de una escuela concienzuda que lo hizo bien. Entonces, esto es lo que debemos exigir a los padres. Si el niño asiste a actividades extracurriculares, si yo tengo a mi hijo en natación, en inglés y en la escuela y pretendo llevarlo a todo presencial, seré un padre que tenga una triple responsabilidad en mis manos, porque las personas con las que convivo en cada escuela, si yo sigo mi red de contactos, por ejemplo, de un caso que ya se estudió, hubieron 27 personas infectadas y al rastrear los contactos de esas 27, llegaban a 1,500 personas las que tuvieron en contacto 15 días anteriores. Entonces, si voy a ser un padre que tengo a mi hijo en diferentes actividades, padre más responsable y cuidadoso, y tal vez las escuelas deban saber cuáles son esos niños que van a otros tipos de escuelas fuera de la suya. Por otro lado, responsabilidad y respeto por las vidas de los demás. Como ya les había dicho, no es solo mi familia la que está en juego si yo no hablo. Yo soy responsable de lo que pasa en otras casas si actos imprudentes o irresponsables de mi parte están sucediendo. Entonces, yo felicito a los padres que están aquí el día de hoy, porque el día de estar aquí el día de hoy, un domingo a las 7 de la noche, significa que tienen mucho amor por sus hijos. Entonces, debemos lograr como comunidad quitarnos muchas ideas o tabúes que traemos en la mente y hacer las cosas bien desde un inicio. Y estén abiertos a un retroceso y todas las escuelas deberán dejar esto claro a los papás. Papás, si hay un brote, si estamos viendo que en las escuelas aledañas a esta hay brotes, nos vamos todos a clases en línea y los papás deberán estar dispuestos a decir, claro que sí, maestra, como no, con mucho gusto. Porque si nosotros exigimos que la escuela abra porque yo quiero que mi hijo esté en la escuela o no lo puedo tener en casa, es un grave error que los padres o staff pudiéramos estar cometiendo. Muchas gracias.
Gracias, doctora Yola. Y pues sí, la realidad es que hemos visto en esto un poco más de una hora un montón de información que a veces es difícil de digerir y la verdad es que creo que solo es la punta del iceberg, ¿no? Es muy importante que se lleven eso también igual consciente, ¿no? Que al final del día esta es solamente una sesión informativa y que hay muchísimo de qué hablar acerca de todo este tema de capacitación y de todo este tema de cómo abordar este regreso a clases. Pues les agradecemos nuevamente su presencia en este webinar. Los invitamos a nuestros expertos a que nos puedan ayudar con sus conclusiones antes de cerrar este webinar y además recordarles que vamos a tener esta serie de preguntas y respuestas, unos minutitos con las preguntas que nos han estado mandando por el chat. Si gustan seguir mandándonos alguna otra pregunta, con gusto la podemos tomar en cuenta. Paola, ¿nos podrías ayudar, por favor, con las conclusiones de este webinar? Claro, José. Bueno, me gusta mucho tener ahora a los padres de familia en estos webinars, en los anteriores que también pueden pedir información sobre estos webinars que habíamos tenido. Eran puras maestros o directivos y ahora padres de familia. Y bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho y la educación empieza desde casa. Tenemos que poner el ejemplo y portarnos al nivel de los protocolos escolares, interesarnos por la vida de nuestros hijos, porque nosotros ya les expusimos. Hay enfermedades que derivan de la COVID-19, que si a lo mejor la COVID-19 la libraron muy bien, a lo mejor de esta enfermedad no lo hacen. Entonces estamos trabajando con las vidas de niños, adolescentes y las familias de maestros y familias de los alumnos. Entonces pongamos el ejemplo, interésense en los protocolos, lleguen a la escuela y a mí me interesa saber que no tengan solamente gel antibacterial y cubrebocas porque eso no me protege. Infórmense y pidan información de los expertos para llegar a las mejores medidas contra COVID-19 y muchísimas gracias. Gracias a Paola Garza Villafuerte. Ella es bióloga experimental, experta en inmunología. Carlos, ¿nos podrías apoyar, por favor, también con tus conclusiones? Sí, claro que sí. Igual, o sea, gracias por haber participado en este webinar y recordarles un poco de la importancia de la responsabilidad que tenemos dentro de las acciones comunitarias, ¿no? Y no solamente en la escuela, pero este webinar ahorita está enfocado a la parte escolar, pero en toda la comunidad, ¿no? Entonces, este es un tema, una pandemia es un tema que involucra a todos. No es responsabilidad del líder de la comunidad, no es responsabilidad de unas personas dentro de la familia o de una persona dentro de la familia, no es solamente responsabilidad de una persona dentro de la escuela o solamente de los directivos o solamente de los maestros, sino que todos tienen que estar involucrados, ¿sí? Es responsabilidad de todos y de la medida en que todos creamos que es nuestra responsabilidad y actuemos en pro de esto, podremos ayudar a fortalecer las medidas de seguridad, los protocolos y por lo tanto tener menos riesgo, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a ustedes. Les invito también, por favor, que nos dejen ahí o que nos regalen un like en las páginas de Espacio Bioseguro, en Facebook, en LinkedIn. Tenemos también YouTube. En YouTube también pueden encontrar los webinars pasados que hemos hecho acerca de la parte escolar. ¿Sí? Enfocado un poquito más para profesores, pero pues ahí están también. Entonces, pues ahorita les vamos a pasar los links para que puedan o puedan ver nuestras redes sociales y puedan seguirnos en redes sociales, ¿no? Les agradezco mucho. Gracias a ti, Carlos, y muchas gracias por tu presencia. Doctora Yolanda, ¿nos podría igual también dar sus conclusiones? Por favor. Con muchísimo gusto. Quiero que sepan que esta es la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Significa que probablemente ni nuestra mamá ni nuestro abuelito vivió algo como lo que estamos viviendo ahora, por lo cual minimizar es un grave error. Creer que vamos de salida, creer que es muy sencillo, que el protocolo pues ya puse todo lo que vi en la tele y ya con eso puedo abrir una escuela, es un grave error. Debemos comportarnos a la altura del profesionalismo de este virus. Este virus actúa de una manera muy profesional y si nosotros no lo hacemos de esta manera, estamos corriendo riesgos y podríamos lamentarlo muchísimo en un futuro. Hacer las cosas bien desde un principio y tener la disposición de aprender es un gran paso que todos ustedes pueden dar. También quiero comentarles
Yo soy, como ya les comentaba Josué, la CEO de SafeBack. Somos una empresa de especialistas en el área de las ciencias biológicas y de la salud, siguiendo toda la evidencia científica que se ha generado desde hace un año, actualizándola semana a semana. Y gracias a este trabajo tan arduo que hemos realizado, les puedo prometer que tenemos la capacitación más robusta y completa que existe en todo México. Es una capacitación de 6 horas donde ustedes pueden aprender dónde sí, dónde no, cómo invertir en qué invertir su dinero, en qué no invertirlo, los síntomas de los niños, los síntomas de los adultos. Hemos puesto corazón, alma y ciencia en esta investigación. El equipo que les presentó este webinar es el equipo responsable de esa capacitación y pues podemos acreditarla con un certificado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como con un diploma de que pertenecemos a la red del Conocer. También quiero platicarles que tenemos ya abiertas fechas para esta capacitación y esa capacitación hasta el día de mañana, hasta el lunes, tiene una promoción. Si ustedes mencionan que estuvieron en el webinar y están interesados en esta capacitación o en su defecto los padres están interesados en que en sus escuelas, las escuelas donde van sus hijos, nos den una oportunidad de escucharnos para platicarles que esta capacitación existe y ellos quieren entrar en esto, les ofrecemos ampliar este descuento, no solo hasta el lunes, sino hasta el jueves de esta semana podrían acceder a este descuento con simplemente mencionar que asistieron a este webinar. Este webinar, esta capacitación incluso incluye un manual de 250 hojas donde tienen la información de PEAPA. Por ahí preguntaban, ¿cómo hago que el protocolo sea robusto? Es un tema bastante extenso. Hemos intentado compactar 6 años, un año en 6 horas y lo hemos logrado, pero es un tema bastante fuerte. Sí te puedo decir al que preguntó eso, que un buen protocolo es el que enfoca casi todos sus esfuerzos en mejorar la calidad del aire, eso es un hecho. Pero estamos a sus órdenes y ponemos a sus órdenes esta capacitación en la que de corazón hemos puesto el alma entera para generar el cambio que creemos este país y los niños de este país necesitan. Muchas gracias. Gracias a ti, Yola, y gracias a nuestros expertos. Y pues bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en este webinar. Sin duda, y creo que es algo que nos gustaría permearles, es en una hora es imposible ver todo, pues la información, toda la evidencia científica de las fuentes oficiales sobre los protocolos, ¿no? Y creo que si en este momento se han interesado, vimos por ahí muchos comentarios acerca del interés sobre esta información, sobre tener esta sesión webinar que tuvimos. En realidad, como lo mencioné hace rato, solamente es la punta del iceberg. Sigámonos interesando, vayamos más allá. SafeBack y Espacio Bioseguro tienen abiertas fechas para estas capacitaciones y es la mejor inversión que se puede realizar, ¿no? Sobre todo tener el conocimiento e inclusive dejar de invertir pues en ciertas acciones vistosas que ya vimos ahí en los ejemplos que pues tanto ayudarnos no mucho y la realidad es que hoy en día estamos pues es importante que estemos ahí con la información más relevante de fuentes oficiales. Hay mucha información también falsa en redes sociales, en sitios web y en realidad pues sí, ¿no? Ponemos en riesgo no solamente a nuestros hijos, sino a las familias y a los staffs, al personal docente y demás, ¿no? Muchísimas gracias. Rapidísimo pasamos con algunas preguntas que nos llegaron por ahí. Perdonen, me faltó una invitación. Adelante. Vamos a ser entrevistados en un programa de radio que es La Sobremesa. Este viernes de 4 a 6 de la tarde es el programa. Por si gustan acompañarnos, también tienen página de Facebook. Perfecto. Ya también aquí en el chat les dejamos la información tanto de SafeBack como de Espacio Bioseguro. Pasando las preguntas rápidamente, tenemos algunas de ellas que nos llegaron. ¿Qué cubrebocas sería el recomendable para alumnos y cuál para adultos? Pregunta Asael Ruiz Sánchez. Esa me gustaría a mí contestarla. Bueno, los adultos o bueno, los profesores deberán de tener la mejor protección posible.
Ellos van a estar hablando constantemente y bueno, producen mucho CO2 y pueden estar liberando partículas con el virus viable que puede contagiar a los demás. Así que ellos sí deberían de utilizar la mejor protección que puedan tener. Los niños, ellos sí pudiera pedirse, bueno, se les debe de pedir que haya un entorno silencioso. Entre más gritamos y entre más platicamos, se liberan más partículas que puedan tener el virus. Y bueno, el cubrebocas ayuda muchísimo, pero siempre lo dice Yola, no es perfecto. Solamente nos ayuda, pero no es perfecto. Entonces se liberan algunas gotículas dependiendo del cubrebocas que traigamos. Entonces, primero pedirles que guarden silencio, no van a poder estar platicando. Y otra, bueno, los alumnos pudieran traer un cubrebocas quirúrgico y para poder maximizar su función, un cubrebocas de tela encima. Solamente está aprobado por el CDC un quirúrgico y uno de tela, no un N95, no un KN95, no dos quirúrgicos, no dos de tela, no, un quirúrgico y uno de tela. Entonces pudiera ser o uno de tela que cumpla con las capas que han dicho los investigadores que puedan tener. Entonces, y había otra pregunta que a mí también se me hace muy interesante. Debemos también saber que una de las bueno, vías por la cual los podemos contagiar y es por las conjuntivas de los ojos. Entonces sí tenemos que usar, aparte del cubrebocas, aunque sea doble cubrebocas, tenemos que usar careta, gogles o existen unos lentes que nos protegen de esta parte de aquí. Entonces también podemos usar entonces protección ocular y protección con mascarillas. Muchas gracias, Paula. Por ahí hay otra pregunta acerca de, ¿es útil el uso de medidor de CO2? A mí me gustaría contestar esa. Es una excelente estrategia que no solamente ha sido utilizada para COVID-19, ya es una estrategia aprobada para influenza. Y aquí quisiera un ratito para una bella reflexión. Hemos estudiado la historia de las pandemias a través de la historia de la humanidad. Y quiero que sepan que en el último siglo las enfermedades pandémicas o casi pandémicas son cada vez más fuertes y más juntitas una de otra. Casi alrededor de unas 8 o 9 de ellas comparten la misma vía de transmisión que la COVID-19, se transmiten por las babas o el moco. Entonces, la gran lección que estamos aprendiendo, que deberíamos estar aprendiendo, es que estamos inhalando constantemente aire contaminado con la saliva de alguien más. Y la saliva de alguien más está llegando hasta nuestros pulmones y por ende a la nariz, ojos y boca. Una buena parte de un buen protocolo es entender esto primero y entender que esta prisa que traemos todos por regresar a la normalidad es bastante insensata de nuestra parte, porque la normalidad era estar conviviendo en lugares cerrados y respirando las babas de medio mundo. Si nosotros no cambiamos esta estrategia de manera definitiva, no entendemos que este no es un protocolo COVID, este es un protocolo antipandemias, y no entendemos que de no cambiar esto tenemos a la siguiente pandemia a la vuelta de la esquina, tendremos muchos problemas a largo plazo. Una de 4 estrategias muy buenas es la utilización de medidores de CO2. ¿Y cuál es la gran ventaja del medidor? Me permite hacer estrategia inmediata. Yo veo las medidas de dióxido de carbono, tengo mi tabla donde sé qué medida es la que ya es segura y la que no, y estoy consciente de qué otras medidas instalé, y entonces yo puedo en ese momento saber si mi aula ya se está volviendo peligrosa o no. ¿Y qué se hace? Si estaban llegando a medidas elevadas, saco a los alumnos tantito al patio y dejamos todo abierto y entonces y ya puedo volver a regresarlos. Entonces es una excelente estrategia, hay que saber cómo utilizarla bien, pero también hay que saber que no se puede utilizar, por ejemplo, en clases de cocina o en clases de física donde yo vaya a aprender un mechero de Bunsen, porque ahí estaré midiendo el dióxido de carbono emitido por la combustión del gas, pero no el que sale de las bocas, y el que es peligroso es el de las bocas, entonces también se me pueden espantar y evacuar a todo el mundo y resulta ser que era porque estaban quemando gas, ¿no? Entonces hay que saber los alcances, cómo utilizarlo y cómo interpretar las medidas, pero es una excelente estrategia que no es cara, cada medida, yo ya me llegó el mío, estoy muy contenta porque ahora voy a andar midiendo el dióxido de carbono a todo lado donde vaya, pero cuesta 800 pesos, tarda como 15 días, 20 días en llegar,
Y me parece, y por ahí una acotación importante, probablemente haya gente aquí que nos acompañe de escuelas públicas. Y los maestros de escuelas públicas están así, porque se les han dado muy poquitas herramientas y no tienen dinero. Pero si los padres tuvieran la oportunidad de ayudar a la staff de la escuela y de tener este tipo de herramientas que entre pues, tal vez 40 papás ya no salga mucho la inversión, serían excelentes estrategias que yo creería deberían estar a lo mejor, aunque sea platicadas por el gobierno, pero sí son excelentes opciones. Muchísimas gracias a la doctora Yolanda y gracias por sus preguntas. Y de verdad reiterarles, aquí están los contactos, perdónenme, de SAVAC, de Espacio Bioseguro, para que puedan darnos un me gusta en las páginas de SAVAC y Espacio Bioseguro. También los contactos de LinkedIn, también contactos de WhatsApp y vía telefónica, así como los correos y sitio oficial tanto de Espacio Bioseguro como de SAVAC. Les reiteramos la participación, la invitación de poder ejercer esta inversión en estos cursos que de verdad valen la pena. Como les dije, esto es aparte, es una punta del iceberg, pero sin embargo tenemos estos recursos a la mano que sinceramente en comparación con otras medidas que hoy en día se están ofreciendo en el mercado, en realidad el conocimiento y estos cursos de verdad que es una inversión que no se deben arrepentir. La realidad es que hoy en día la información es lo más importante y pues nada, invitarlos a que estén pendientes porque seguiremos con estas sesiones webinar también por ahí. También cada semana se está subiendo información, no cada semana, inclusive varios días a la semana en las redes sociales, tanto de SAVAC como de Espacio Bioseguro. Por favor, estén atentos y agradeciéndoles su participación. Muchas gracias, que tengan buena noche y gracias a nuestros expertos. Pues muchas gracias a todos.